Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este tiempo devocional, este tiempo donde nos reunimos, donde esperamos a que Dios nos hable una vez más, como siempre sabe hacerlo. Entonces, hoy yo sé que el tema va a ser muy propicio para todo lo que estamos viendo, viviendo y pasando y nos está sucediendo, y este tema va a ser muy propicio. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Sean todos bienvenidos a este tiempo de devocional, donde hay una palabra de consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a dar inicio y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos direccione en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Damos a ti toda la gloria, mi Rey, damos a ti toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación, mi amado Señor, sea solo para ti, bendito Jesús. Gracias te damos por el día, por la mañana que tú nos regalas, Señor. Gracias por la oportunidad de vida que tú nos das en este día, Señor. Gracias porque es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de restauración, pero también son tiempos de arrepentimiento, Señor. Son tiempos donde debemos acercarnos más a tu presencia, Señor, delante de tu altar, Rey de Gloria. Son tiempos, Señor, de avanzada, Señor. Si no habíamos crecido, si no habíamos avanzado, Señor, en ti, vemos lo necesario que es este tiempo de avanzar, de crecer, Señor, de alcanzar lo que tú has establecido para cada uno de nosotros, Señor. Por eso clamamos en esta hora, Señor, para que seas tú hablando a nuestro corazón y direccionándonos. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tiempo de avance, seguimos con este tema, basados en el libro por excelencia de conquista, hablando de Josué. Y quiero que hoy continuemos. La semana pasada ya vimos varios elementos, hablamos acerca de dos elementos bien importantes para nosotros avanzar, para poder crecer. Y uno de ellos fue la oración, la relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. Y también hablamos acerca de la palabra. Y el libro de los Hechos sí que tiene un gran énfasis en estos dos elementos. Tiene un gran énfasis en lo que es la oración y la palabra. Y el libro de los Hechos nos habla acerca de la iglesia naciente, de esa iglesia presente. Y este énfasis que hace en la oración y la palabra. Mira Hechos capítulo 6, libro de los Hechos capítulo 6, versículo 4. Mira lo que dice la palabra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Entonces allí aparece ese énfasis. Y nosotros persistiremos. Persistir es permanecer, es el afianzarse en la oración, dice, y en el ministerio de la palabra. Y mira lo que dice el 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Amén. Entonces ese es el resultado. Cuando nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra, va a haber crecimiento. Amén. Va a haber avance. Y quiero que avancemos con otros elementos importantes para avanzar, para que nosotros crezcamos. Y está en el libro de los Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Libro de los Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 hombres, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En estos dos versículos, yo quiero que te fijes, si quieres subrayar o si quieres en una agenda apuntar. En estos dos versículos vemos cuatro elementos que son importantes si hablamos nosotros de crecimiento, si nosotros hablamos de avance. El avance, el crecimiento no viene por inercia, necesitamos poner de nuestra parte. Si queremos crecer en nuestro hogar como matrimonio, necesitamos poner de nuestra parte. Si queremos crecer como empresarios, crecer como ministerio, crecer en cualquier área que nosotros nos desarrollemos, necesitamos poner de nuestra parte. Y allí dice la palabra en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra. Y cuando hablamos de que recibieron su palabra, es porque ellos recibieron una enseñanza. Ellos eran enseñados por la palabra. Y nosotros debemos tener claro
Debemos, ¿a qué estamos yendo a la iglesia? Si no es a ser enseñados. Y cada uno de nosotros necesitamos tener eso claro, que vamos a ser enseñados. Debemos permitir ser enseñados por la palabra. ¿Y por qué digo que debemos permitir ser enseñados? Porque muchas veces lo que en ocasiones puede llegar a suceder por terquedad, por obstinación, escuchamos la palabra con esa reverencia, con ese respeto, pero no permitimos que sea la palabra enseñándonos. Lo primero que hace la palabra a nuestra vida, porque la palabra es una verdad, la palabra de Dios es la verdad, lo dice la Escritura, lo primero que hace es confrontarnos. Y lo que menos nos gusta a nosotros es ser confrontados. Y dice la Escritura que toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor y útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea preparado enteramente para toda buena obra. Entonces, si nosotros queremos ser preparados para toda buena obra, necesitamos no solo recibir lo que queremos escuchar, sino también lo que necesitamos escuchar. Lo que necesitamos escuchar. Y dentro de lo que necesitamos está la corrección. Y la enseñanza va a traer corrección. Entonces, allí la palabra en el versículo 41 dice, y los que recibieron la palabra, los que recibieron esa enseñanza, los que la aceptaron, porque no todos están dispuestos. Amén. Sí. No que no tengan la capacidad, tenemos la capacidad, pero muchas veces es eso, pastora, la disposición. No hay disposición para recibir la palabra de vida. La enseñanza. Esa enseñanza que es la que nos va a hacer edificar y poder avanzar. Entonces vemos que uno de esos elementos que nos permite crecer, como ya lo habíamos visto, es la palabra. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. Entonces lo que vemos allí, lo segundo es que ellos compartían entre ellos. Compartir. Ese es un segundo elemento, aprender a compartir. Y la palabra compartir viene de la raíz partir. Viene de la raíz partir. Entonces partir con. No todos tienen la capacidad de compartir. Porque compartir es de lo que yo tengo, de lo que es mío, de lo que me pertenece, partirlo con. Entonces lo voy a partir y entonces ahí es cuando nace esa palabra de compartir, porque fue algo partido, algo que es mío, algo que considero mío, algo que me corresponde, algo que me pertenece, pero por una decisión decido entonces partir y entonces poder llevarlo a los demás. Y ese compartir no es de lo que nos sobra. Porque a veces uno dice, bueno, compartamos de lo que ya nadie más se le quiso comer en la casa, de lo que ya nadie usa, de lo que ya nadie, ¿sí? No, ese compartir muchas veces va a ser de lo que nosotros tenemos por eso no es tan preparado fácil, sí. Y dispuesto para nosotros el poderlo compartir con otros, el poder decir, vamos a partir, no hay sino un solo pan, pero este pan lo vamos a hacer alcanzar para 2, para 3. Y en estos tiempos sí que necesitamos, pastor, avanzar en el compartir por lo mismo y tanto que está viviendo nuestra nación, donde hay una recesión, donde hay paros, donde hay poco abastecimiento de alimentos, no porque no los hayan, sino porque a veces nos ponemos egoístas. Entonces es ese tiempo de nosotros poder compartir lo que Dios nos ha dado. Entonces lo que habla la pastora no es fácil. Se necesita el amor. Se necesita el amor para poder compartir. De lo mío, no de lo que me sobra, sino de lo mío, de lo que considero mío. Entonces poderlo partir y llevarlo a otra persona. Ahora es fácil compartir al que uno ama, ¿no? Sí. Es fácil compartir algo a un hijo, a un esposo, a una esposa, a un familiar, a un papá, a una mamá. Es fácil compartir, pero ¿y qué de aquellos que no amamos? ¿Y qué de aquellos que no tal vez tuvieron dificultades con nosotros, tal vez tuvimos desavenencias y sabemos que no tienen nada? Y los únicos que tal vez en ese momento tienen para dar somos nosotros. Ahí es donde verdaderamente pues, se puede decir, como está diciendo el versículo 42, perseveraban, pastor, perseveraban, ¿cierto? No solamente en la doctrina, sino en la comunión
unos para con otros. Entonces es más difícil y tiene mayor retribución cuando tú le das al que tú no amas, al que tal vez te causó daño, al que tú tal vez consideras que no se lo merece. Tal vez es ahí donde está la retribución del Señor, el desprendernos. Y no solamente es el desprendernos de lo físico, de lo que podamos tener, sino también es desprendernos de nuestro dolor, desprendernos de nuestro orgullo, desprendernos de la ofensa. Y ahí es donde no es tan fácil hacerlo. Y es ahí en el versículo 42, dice, en el partimiento del pan. Ahí es donde está el compartir. Y de esa raíz, partir, también podemos hablar de varias palabras. Está la palabra departir, impartir, repartir y también la palabra que acabamos de ver, compartir. Todas tienen que ver con partir. Pero ahora, departir. ¿Qué es departir? ¿Qué es departir? Departir es hablar, conversar, el poder estar en algún lugar, ¿sí? Y sin mucha cercanía. No es necesario tener una relación íntima para poder departir. Y hay muchos de nosotros que vamos a la iglesia y departimos, o en una reunión departimos. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Nos enseña la palabra que solamente es para departir. Y otra es compartir, que ya la vimos. Eso nos habla de algo más cercano, de una relación. ¿Sí? El compartir es con el cercano. El impartir, habla de la enseñanza. El impartir, nosotros estamos dando una impartición, estamos impartiendo una palabra. ¿Qué tanto impartimos nosotros? ¿Qué tanto impartimos la palabra del Señor? Porque podemos departir, que es estar en una reunión sin mucha cercanía, podemos hablar, conversar, pero estamos impartiendo, que es lo que la palabra, porque allí la escritura lo dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseverar en la doctrina no es solo aprender, sino también impartir de lo aprendido, de lo que nosotros estamos dando. Y no solamente impartir de lo que hemos aprendido, sino de lo que hemos recibido de Dios. O sea, impartimos del don, de la gracia, de la misericordia, de la compasión, de los dones, de los talentos, del ministerio. El poder impartir es dar de lo que hemos recibido de Dios. La Biblia dice, hemos recibido de gracia, dad de gracia. O sea, del regalo que Dios nos dio, demos de ese mismo regalo. Eso es impartir. Ahora recordemos que impartir tiene que ver con vida, ¿no, Paz? Sí. Tiene que ver con la vida, esa vida de Dios que está en nosotros, el poderla dar a otros. Y repartir habla de servicio. Amén. Repartir habla de sin importar si tengo o no relación o si tengo cercanía, entonces se puede hacer. Es más fácil repartir que compartir. Es más fácil repartir que compartir. Porque dice la palabra que el Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo cuando estuvo en la última cena? Compartió. Él compartió, porque dice que Él partió el pan. Dice, partió el pan y se lo dio. ¿Quiénes eran los que estaban con Él? Sus discípulos. Los discípulos, los más cercanos. Pero, ¿recuerdan la multiplicación de los panes y de los peces? Dice que Dios, el Señor Jesús, los tomó, dio gracias y los entregó a los discípulos. ¿Y ellos qué hicieron? Lo compartieron. Dice que los repartieron. Lo repartieron, perdón. Dice que los repartieron. Dice que ellos los repartieron a la multitud. ¿Sí? Entonces repartir es algo más, es un servicio. Es más a multitudes, sí. más de cantidad. Sí, y pues que no se afectó de cierta manera, los discípulos nos afectaron. Además que repartir no necesariamente tiene que ver con relación, ¿no? ¿No? Se reparte como lo que nos pasa hoy en día cuando vamos a pagar un servicio, reparten las fichas y no necesariamente el guarda de seguridad es nuestro amigo, ¿no? Pero el compartir sí se trata de relación, sí es una relación. Entonces, si queremos nosotros avanzar, si nosotros queremos crecer, necesitamos tener claro esto, lo que es departir, compartir, impartir y repartir. Departir es muy fácil, departir es estar en algún lugar. ¿Sí? Lo que pasa es que departir es algo casual. Es algo de un momento, de un evento, de una circunstancia. Ese es el departir. Sí, el compartir
es partir de lo mío, Relación. relación, intimidad, para poder dárselo a aquel que no lo tiene, poder tener esa libertad. El impartir es el nosotros dar de lo que hemos recibido De del Dios. Señor, del Amén. don, de la vida, el poder impartir una enseñanza, y el repartir habla de servicio, habla de servicio. Entonces todos queremos repartir, porque no tiene que ver mucho con lo de nosotros, no tiene que ver mucho con lo No nos nuestro. implica a Sí, nosotros. sí. No es directamente. Entonces podemos departir, compartir, impartir y repartir. La pregunta sería, ¿qué tanto estamos compartiendo? Sí. ¿Qué tanto estamos impartiendo? ¿Cierto? ¿Qué tanto estamos repartiendo? ¿Y qué tanto departiendo? ¿Y qué tanto departiendo? Vamos a la iglesia y entramos, salimos, si no queremos hablar con nadie. El pastor no ha dicho amén y ya tienen el bolso colgado. Sí. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice la escritura que tenían en común todas las cosas. O sea que no solo era que ellos departieran, sino que ellos compartían. Y debemos aprender a compartir en nuestra casa. En nuestra casa. ¿Qué de esto se puede cumplir y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Porque Dios nos está enseñando aquí algo bien importante, y es que debemos aprender a compartir. En muchos hogares lo único que hacen es departir. Se está departiendo. Están en una misma casa, se saludan, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta mañana, pero no se llega a compartir, dar de lo mío, de mi tiempo, porque es tener mi tiempo y partirlo y poder que otra persona esté conmigo, con mis hijos, con mi esposa. No tengo tiempo, ahorita estoy cansado, ahora estoy cansada. Y el impartir, ¿qué tanto impartimos en casa? ¿Impartimos en casa de lo que tenemos? ¿Impartimos vida? ¿Impartimos enseñanza? ¿Estamos teniendo nuestros devocionales? Eso es impartir. Eso es impartir. Y es lamentable, infortunadamente lo único que podemos nosotros decir en muchos hogares es que están departiendo y repartiendo. No más. Están departiendo y compartiendo. Falta compartir e impartir. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que sigue así diciendo la palabra en el libro de los Hechos? En el versículo 42 dice que perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Y en la comunión. Entonces, ese es el tercer elemento. Ese es el tercer elemento. Entonces, ¿cuál es el primero? La enseñanza, la palabra. El segundo es compartir. Y el tercero es que tenían esa comunión. Y comunión es más que compartir. Comunión es tener ese mismo sentir, ese mismo espíritu. La misma palabra no lo está hablando, dices, una común unión, es tener algo en comunión, el caminar en un mismo espíritu, el caminar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, caminar en una misma visión, Sí. ¿verdad? Eso es tener comunión. Es no permitir que vengan los desacuerdos, es no permitir que vengan las divisiones. Cuando hay desacuerdos y cuando hay divisiones es porque no estamos caminando en común unión, no estamos caminando en un mismo pensamiento, no estamos caminando bajo una misma directriz. Cada uno o cada familia o cada hijo o aún dentro de la misma iglesia, cada uno está mirando por lo suyo y no se está teniendo una buena comunión. Y entonces, ¿cuál sería el último? Bueno, ya tenemos entonces la común unión, y dice en la última parte de ese versículo 42, y en las oraciones, perseveraban en la comunión, perseveraban en la doctrina, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Es perseverar. Entonces, si queremos ser de influencia, si queremos causar un impacto en nuestra familia, en nuestra comunidad, si queremos ser de avance, debemos tener estos 4 elementos. Debemos procurar tener estos 4 elementos: la enseñanza, el compartir, la comunión y la oración. Ahora, ya habíamos visto acerca de la oración. Comenzamos con la palabra y ahora terminamos aquí con la oración. Lo triste es que lamentablemente la enseñanza y la oración se ha vuelto algo monótono. La enseñanza y la oración se ha vuelto algo monótono para algunos. ¿Sí? En algo tan poco práctico. Se ha convertido en algo tan poco necesario. Y ahí está la falla de nuestra relación, de la relación que tiene el hombre con Dios. Y yo como pastor puedo predicar acerca de la prosperidad, de cualquier otra cosa, pero estaría yo faltando a lo que es mi tarea realmente como pastor, porque yo no soy un motivador.
aunque muchas veces la palabra que se imparte motiva. Yo no soy un inspirador, aunque la palabra llega a inspirar. Yo no soy un mentor, aunque muchas veces lo que hacemos es mentorear. Pero yo sé que en mi posición de pastor, en esta iglesia que Dios nos ha permitido pastorear, y la palabra que yo predico es más que simplemente dar una inspiración o es para dar una motivación, no. Y no está mal si eso sucede, de que tú seas motivado, inspirado o te sientas direccionado. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros como pastores no podemos dejar a un lado los fundamentos del verdadero cristiano. Y va más allá de inspirar, va más allá de motivar. Y en nuestra labor como pastores es que nosotros volvamos a los fundamentos del cristianismo, que sepamos las cosas que verdaderamente nos hacen buenos cristianos. Porque yo puedo ayudarte o guiarte en muchas áreas de tu vida, en la parte económica, si quieres colocar un negocio, pero mi meta como pastor es que seas un buen creyente, que sepas lo que tienes que hacer a pesar de todo lo que puedas estar viviendo. Por eso los servicios en la iglesia son enseñanzas, para que entendamos lo que como creyentes necesitamos saber. Pero particularmente nosotros como pastores, juntamente con mi esposa, con la pastora, tenemos estas 4 cosas claras y que siempre estarán disponibles en la iglesia que nosotros pastoreamos y en las enseñanzas que impartimos. La enseñanza, el compartir entre nosotros, la comunión y la oración. Esto se convierte en unos fundamentos. Amén. Amén. Entonces necesitamos, Señor, que nuestra vida espiritual, nuestra vida como hijos de Dios, esté basada siempre en esto, en la enseñanza, en el compartir con unos con otros, en la comunión y en la oración. Y dice por eso que la iglesia crecía. Y nosotros como pastores luchamos por esto, luchamos mucho por esto, porque este debe ser uno de los fundamentos, una de las bases de todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios, de ese cristianismo real y verdadero, radical. Amén. Que nuestra vida espiritual esté basada en esa enseñanza, en la bendita palabra de Dios, en el poder compartir, en el poder tener comunión los unos con los otros. Y sobre todo también la oración, que es esa comunión y relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, si queremos crecer, si queremos avanzar, necesitamos tener esos 4 elementos. La enseñanza, que es la palabra, permite ser enseñado por la palabra. Permite ser enseñado por la palabra, por el mismo Señor. Cuando tú permites eso, entonces vas a comenzar a crecer. Ese es el efecto que tiene la palabra en nosotros, cuando nosotros le damos cabida en nuestro corazón, cuando nosotros le damos cabida a la enseñanza en nuestra vida. Hermano, el efecto es un crecimiento total. Y cuando nosotros somos enseñados, vamos a tener la libertad y vamos a poder compartir con los demás, partir de lo que yo tengo para poder darlo a otros. Amén. La comunión, la impartición, la oración, hermano, y vamos a crecer. Tenlo por seguro, vamos a crecer, vamos a avanzar. Amén. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos, de Jesús. La honra, la Gracias por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, por estas verdades prácticas, elementos que debemos tener claros en nuestra vida para poder crecer y avanzar. Señor, la enseñanza, tu palabra, porque dice que los que recibían la palabra fueron bautizados. Y ellos perseveraban. Señor, que nosotros tengamos la palabra, que tengamos y seamos, Señor, y estemos dispuestos a esa comunión los unos con los otros, el poder compartir, Señor, y en perseverar también en la oración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos son los fundamentos y deben ser nuestros fundamentos. Que no lo tengamos como algo pasajero, que no lo tengamos, Señor, como algo sin importancia, porque muchos la enseñanza y la oración se les convierte en algo tedioso, en algo sin importancia. Porque lo que quieren es algo que les llene la emoción, algo que los motive. Pero Señor, nosotros como pastores somos más que unos motivadores. Señor, nosotros lo que hacemos es impartir la palabra de Dios. Y esa palabra debe causar un efecto en cada uno. Puede que uno de los efectos sea el que se motive el pueblo, el que cada uno de ellos sea influenciado y que tomen decisiones. Gloria a Dios por esto, Señor. Pero nuestro fundamento como hijos de Dios, la palabra, la enseñanza, la comunión, Señor, el compartir y la oración.
Gracias, Dios, por estas verdades, porque, Señor, no son revelaciones, no son secretos, porque siempre han estado en la palabra. Señor, son verdades que necesitamos aplicarlas a nuestra vida, aceptarlas, Señor. Padre, como esos manantiales de agua, Señor, porque al nosotros aceptarlos y reconocerlos de nuestro interior, también correrán ríos de agua viva. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por esta palabra, amado Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, mi Rey. Amén y amén. Bueno, amada familia, gracias por estar allí. Espero que hayamos aprendido algo de lo que es compartir, impartir, departir. Todo esto, compartir. Entonces, amada familia, recuerden que el día de mañana tenemos una actividad en las horas de la mañana, 9 de la mañana, de 9 a 11, oración por nuestra nación. Se han ido añadiendo varias personas a esta oración. Gracias, porque yo sé que en la unidad es donde está esa gran bendición. Amén. También recordemos que el día jueves tenemos nuestro devocional nuevamente y mañana también a las 6 de la tarde tenemos servicio. Mañana a las 6 de la tarde tenemos servicio. Entonces a la nueva oración y en la tarde tenemos servicio. Jueves devocional, viernes el tiempo de ayuno, sábado 4 de la tarde los jóvenes y domingo 7, 9 y 11 tenemos nuestros servicios habituales en la congregación. Amén. Amada familia, que descansen. Reposemos en el Señor y que hoy sea un día de gran bendición. Un abrazo para todos, bendiciones. Bendiciones.